Bienvenidos a esta sesión académica. Hoy vamos a profundizar en una de las figuras contractuales más importantes del derecho privado, el contrato de compraventa. A lo largo de esta clase vamos a desgranar su estructura, sus elementos clave y sus efectos jurídicos. Y sobre todo entenderemos por qué es, sin lugar a dudas, el principal vehículo para la transferencia de bienes y la circulación de la riqueza en nuestro sistema legal. El gran jurista Francesco Messineo resumió la importancia de este contrato con una frase que es, a la vez, simple y tremendamente profunda. Y es que esta universalidad, el hecho de que absolutamente todos en nuestra vida diaria participamos en actos de compra, explica por qué su regulación es tan detallada. Estudiar la compraventa no es un simple ejercicio teórico, es, en realidad, una herramienta clave para comprender las relaciones económicas que nos rodean cada día. Bien, para llevar a cabo un análisis riguroso, hemos organizado la sesión en 6 puntos clave. Empezaremos viajando a sus orígenes históricos para entender su concepto actual. Luego nos adentraremos en sus características jurídicas esenciales. Después, analizaremos con todo detalle las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Dedicaremos también un apartado a una figura muy particular, la expropiación, que podemos entender como una venta forzosa. Y para terminar, haremos una síntesis con las ideas más importantes. Empezamos pues con la primera sección. Para comprender de verdad cómo funciona el contrato de compraventa hoy en día, es fundamental mirar atrás, a sus orígenes. Su evolución no es una simple anécdota histórica, sino que va de la mano con la evolución de la economía y la sociedad, desde las formas más primitivas hasta los complejos mercados actuales. El antepasado directo de la compra-venta es la permuta, lo que comúnmente llamamos trueque. Su característica principal era el intercambio directo de una cosa por otra. Claro, esto tenía una limitación enorme. Era necesaria una doble coincidencia de voluntades. Es decir, yo tenía que creer lo que tú tienes y tú tenías que creer lo que yo tengo. La aparición del dinero lo cambió todo, porque introdujo un elemento que sirve como medida de valor y como medio de pago universal. Así, la compraventa nace como una versión perfeccionada de la permuta, permitiendo el intercambio de cualquier bien por ese equivalente universal que es el dinero. Vamos ahora con su definición técnica. La compraventa es un contrato que tiene como objetivo transferir la propiedad de una cosa o un derecho de una parte a otra a cambio de un precio fijado en dinero. Ojo, es muy importante entender que en muchos sistemas jurídicos el contrato por sí solo, lo que llamamos el título, únicamente crea obligaciones, la obligación de entregar la cosa y la de pagar el precio. La transferencia real de la propiedad, el modo, necesita además la entrega de la cosa. En esto reside su esencia traslativa. Pasamos ahora a analizar sus características jurídicas. Y esto no es solo poner etiquetas teóricas, son los elementos que definen la verdadera naturaleza del contrato, lo que lo diferencia de otras figuras legales y lo que determina las reglas que se le van a aplicar. Entenderlas es, por tanto, fundamental para interpretar correctamente cualquier contrato de compraventa. Vamos a verlas una por una. Primero, es bilateral, porque crea obligaciones para ambas partes que están interconectadas. La obligación de entrega del vendedor depende de la obligación de pago del comprador, y al revés. Segundo, es consensual, y esto es clave. Significa que el contrato es válido desde el momento en que haya acuerdo sobre la cosa y el precio, incluso antes de que se entregue nada. Tercero, es oneroso, ya que ambas partes hacen un sacrificio patrimonial para obtener un beneficio. No es un regalo. Cuarto, es traslativo de dominio, porque su finalidad última es, precisamente, transmitir la propiedad. Y por último, es conmutativo, porque desde el principio las prestaciones de ambas partes son conocidas y se consideran equivalentes. No depende del azar, como un contrato de seguro. Ahora bien, aunque el objetivo final del contrato es transferir la propiedad, es crucial saber que este efecto puede no ser inmediato. El principio de autonomía de la voluntad permite que las partes pacten condiciones que aplacen el momento exacto en que la propiedad pasa del vendedor al comprador, o a veces es la propia ley la que lo establece. Veamos algunos de estos casos. Por ejemplo, en la venta de cosas genéricas, como 1000 litros de vino de una bodega, la propiedad no se transmite hasta que esos litros se separan y se identifican. O en la venta a prueba, donde la transferencia depende de que el bien supere un test objetivo. Pero nos vamos a centrar en la venta con reserva de propiedad, que es una de las figuras más utilizadas en la práctica como mecanismo de garantía. Este es un ejemplo perfecto del pacto de reserva de dominio. El vendedor, por ejemplo un concesionario, entrega el coche al comprador, que puede usarlo y asume los riesgos, como un accidente. Sin embargo, el concesionario sigue siendo el propietario legal del coche. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague la última cuota. La transferencia de la propiedad está, por tanto, sujeta a una condición, el pago total del precio. Como se puede imaginar, es la garantía más potente que tiene un vendedor en las ventas a plazos. Bien, analicemos ahora el conjunto de obligaciones que la ley impone al vendedor. Y no se limitan a la simple entrega material de la cosa. La ley le exige algo más: garantizar al comprador una posesión útil y pacífica del bien.
Esto se conoce como la obligación de saneamiento. La obligación principal del vendedor, lógicamente, es entregar la cosa vendida y debe cuidarla con la diligencia debida hasta ese momento. Junto con la cosa debe entregar también sus accesorios y los documentos necesarios. Pero como decía, sus obligaciones más complejas se agrupan bajo el concepto de saneamiento. El vendedor debe sanear la cosa, lo que implica dos garantías fundamentales: la garantía por evicción, que asegura la posesión legal, y la garantía por vicios ocultos, que asegura su utilidad. El saneamiento por evicción protege al comprador de problemas jurídicos. Se activa cuando una sentencia judicial firme le priva de la cosa comprada porque un tercero tenía un derecho sobre ella anterior a la compra. Imaginemos que alguien compra una casa y un año después aparece un tercero que demuestra en un juicio que era el verdadero heredero. El vendedor que causó esa evicción tiene que indemnizar al comprador por todos los daños. En resumen, garantiza que quien vende es realmente el dueño. El saneamiento por vicios ocultos, en cambio, protege la utilidad material de la cosa. Aquí el vendedor responde por defectos que no se ven a simple vista, pero que son tan graves que hacen que la cosa no sirva para su uso normal, o que disminuyen tanto su valor que si el comprador los hubiera conocido no la habría comprado o habría pagado mucho menos. El ejemplo clásico es comprar un coche de segunda mano con una fisura interna en el motor, imposible de detectar en una revisión normal. Cuando aparece un vicio oculto, el comprador tiene dos opciones, conocidas como acciones edilicias. La primera es la acción redivitoria, que le permite deshacer el contrato, devuelve la cosa y recupera el dinero. La segunda es la acción estimatoria o, en latín, actio quanti minoris, que significa acción de reducción del precio. Con esta, el comprador se queda con el bien, pero consigue una rebaja en el precio proporcional al defecto. Es importante saber que la elección entre una u otra acción es definitiva. Y hemos visto las obligaciones del vendedor. Ahora corresponde analizar las del comprador. Como es lógico, estas son la contrapartida de las primeras y son fundamentales para mantener ese equilibrio de prestaciones que caracteriza a este contrato. La obligación principal, la más evidente del comprador, es pagar el precio en el tiempo y lugar que se hayan acordado. Y este precio tiene que ser en dinero o en un signo que lo represente. Si no cumple, el vendedor puede exigir el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, y en ambos casos con una indemnización por daños. Además, tiene la obligación de recibir la cosa, no puede negarse sin un motivo justificado, y salvo que se pacte otra cosa, debe hacerse cargo de ciertos gastos como los del transporte. Llegamos a una figura muy especial, la expropiación forzosa. Aunque es una institución del derecho administrativo, muchos juristas la estudian como una especie de venta forzosa. ¿Por qué? Porque aquí el consentimiento del vendedor, que sería el propietario, es sustituido por el poder del Estado, que actúa por una causa de utilidad pública o interés social. Es fundamental no confundirla con la confiscación, que es un castigo y no tiene compensación. En la expropiación, lo que ocurre es una transformación jurídica. El derecho de propiedad de la persona se extingue, pero se convierte en un derecho de crédito contra la administración. ¿En qué consiste? En recibir un justiprecio o una indemnización justa. El Estado no arrebata, sino que adquiere la propiedad de forma coactiva a cambio de una compensación económica. Para que una expropiación sea legal, está sujeta a unas garantías muy estrictas para proteger al ciudadano. Son tres. Primero, tiene que existir una causa de utilidad pública o interés social, que debe ser declarada oficialmente. Segundo, se debe pagar una indemnización justa y, por lo general, esta debe ser previa a que el Estado ocupe el bien. Y tercero, todo el proceso debe seguir un procedimiento establecido por la ley. Este fundamento legal lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 108 del Código Civil Boliviano. Y es muy importante fijarse en su nomen juris, es decir, su título oficial, que es precisamente expropiación por causa de utilidad pública, indemnización. Este artículo recoge la garantía fundamental. La propiedad privada es inviolable, pero cede ante una causa de utilidad pública, siempre que se cumpla con la ley y, sobre todo, que se pague una justa y previa indemnización. Como se ve el propio título del artículo, ya nos resume los requisitos que acabamos de mencionar. Bien, llegamos al final de nuestra exposición. Vamos a hacer una síntesis de los conceptos clave que hemos tratado, a modo de conclusión académica, para asentar bien las ideas. Resumiendo, recordemos las ideas centrales. La compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y con finalidad traslativa. Hemos visto que las obligaciones del vendedor van más allá de la entrega, extendiéndose al saneamiento por evicción y vicios ocultos, que a su vez dan al comprador acciones como la redevitoria y la quantividoris. Por su parte, la obligación principal del comprador es el pago del precio. Y finalmente, hemos analizado la expropiación como una venta forzosa, que aunque impuesta por el Estado, siempre exige una causa justificada y una justa indemnización. Para terminar, una última reflexión. Hemos analizado el marco legal, a veces complejo, que regula la compraventa. Sin embargo, no podemos olvidar que todo el derecho de los contratos se basa en un principio clave, la buena fe.
La ley y las cláusulas de un contrato son la estructura, el esqueleto del acuerdo, pero la buena fe es el cimiento que asegura que ese intercambio no solo sea legal, sino que también sea justo y equitativo. Con esta idea damos por finalizada la sesión de hoy.